señores consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral, señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 14 horas del día 4 de junio de 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, 383, 388 del Reglamento de Elecciones, 168, fracción sexta, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, 147 fracciones 1, 3 y 4, 148 fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, 149 fracciones 1 y 5, 151 fracción segunda, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167, fracciones 5 y 6 del reglamento para órganos concentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracciones 4 y 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Señora presidenta, informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo fueron debidamente convocados a esta sesión el día 3 del presente mes y año y obran de mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejera Presidente Laura Angélica Álvarez Reyes. Presente. Consejera Propietaria número 1, Kenia Lima Rebollar. Consejera Propietaria número 2, Rosario Yanín Pérez Cruz. Consejera Propietaria número 3, Noraíta Gómez Gómez. Consejero Propietario número 4, Osvaldo Suárez Bárcenas. Consejero Propietario número 5, Fernando Calderón Colín. Consejera Propietaria número 6, Gabriela Facundo Salazar. Asimismo, las presentaciones que nos acompañan, el representante propietario del PRI, Jesús García Sáenz. La representante suplente del Partido de Trabajo, Hortensia Morales Mejía. El representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Horacio Vergara Jaimes. La representante suplente del Partido Morena, Lisbeth Sánchez Rangel. Asimismo, la representación suplente del Partido Nueva Alianza en el Estado de México, María Araceli Espinosa Álvarez. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 25, 146, fracción séptima y 148, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos concentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 2 representaciones de partido político propietarios, asimismo 3 representaciones de partido político suplentes y la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, es procedente declarar la existencia de quórum legal. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracción quinta y sexta, del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 14 horas con 6 minutos del día 4 de junio de 2024, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral del Estado de México. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral. Gracias, señor secretario. Toda vez que de los presentes a esta sesión han tomado previamente protesta de ley, sin que en este momento se incorpore ninguna persona que no lo haya hecho, no es necesario abordar este punto del orden del día. Por lo tanto, señor secretario, continúe con el desarrollo de esta sesión. Le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora Presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las y los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración del quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocales integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. 6. Presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se autoriza la creación y se dispone, que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. 9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y la asignación de sus funciones. 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. 12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales. Y 14. Declaratoria de la clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo,
¿Tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Gracias, señor secretario. Por favor, solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Es cuanto. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo. En razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fueron remitidos los documentos análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de casillas, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo porque se habilitan los espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de casillas, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo para que se determine el listado de participantes que considerarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones, informe sobre la logística de medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, que se realizarán en el recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de casillas, el informe de presidencia del Consejo sobre el proyecto de acreditación y sustituciones de representaciones de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de casillas. Con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente citados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido a que el informe de renuncias y sustituciones
sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y la Junta Municipal, en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha expresado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les fue presentado previamente y se ha expresado su lectura. Pregunto a ustedes si desean hacer el uso de la palabra. Toda vez que no existe manifestación alguna, señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. En este momento procederé a dar lectura al acuerdo, al proyecto de acuerdo. En este caso sería el número 10, el consecutivo que llevamos, y a pesar de que se le circuló los documentos que iban anexos en el OneDrive, si tuvieron la oportunidad de revisarlo, no venían todavía datos capturados. Estamos esperando la reunión de trabajo para rellenar los campos que eran necesarios recabar información. Entonces, de hecho, no les pedí la dispensa de la lectura, le voy a dar lectura íntegra para que lo vayan siguiendo. De todos modos, ustedes tienen el proyecto, el que está en formato que está en el OneDrive, tal vez lo quieren seguir. En ese momento le doy lectura. Consejo Municipal Electoral de Ixtapan del Oro, Estado de México, se sirvió a aprobar el siguiente acuerdo número 10, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Glosario. Bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos de las elecciones locales. Código CEM, Código Electoral del Estado de México, Consejo General del IDEM, Constitución Federal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Local, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, DO, Dirección de Organización, Expediente de Casilla, expediente formado con los ejemplares del acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo, así como los escritos sobre incidencias y los escritos de protesta que se hubieran recibido, y en sobres por separados las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos, así como la lista nominal de electores. Grupo de trabajo, IEF, Instituto Electoral del Estado de México, INE, Instituto Nacional Electoral, LGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lineamientos de cómputo, lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal para elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024, OPL, organismos públicos locales electorales, paquete electoral, caja que contiene el expediente de casilla, presidente o presidencia del Consejo Municipal del IEF, PR, punto de recuento, reglamento de elecciones del INE, Secretaría Ejecutiva. Antecedentes. El Consejo General del INE, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo número INE-CG 661-2016, aprobó el reglamento de elecciones, mismo que fue modificado mediante acuerdo INE-CG 561-2020, de la fecha 6 de noviembre de 2020, a efectos de
regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponden realizar y en el ámbito de sus respectivas competencias al INE y a los OPM de las entidades federativas. El 24 de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebró sesión extraordinaria en la que emitió el acuerdo INSG 771-2017, por el que se aprueban las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, actualizado mediante acuerdo INE-CCOE 005-2023 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba la actualización de las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales de fecha 27 de octubre de 2023. El 5 de enero de 2024, el Consejo General celebró sesión solemne por el que dio inicio al proceso electoral ordinario para la elección de locales, diputaciones locales y ayuntamientos 2024, cuya jornada electoral se celebrará el 2 de junio del año en curso. En la misma fecha, el Consejo General celebró la primera sesión extraordinaria y a través del acuerdo IEM-CG 02-2024 e IEM-CG 05-2024 designó a las consejerías electorales municipales y distritales y las vocalías de las juntas distritales y municipales del IEM, respectivamente, para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. El 3 de enero de 2024, los consejos municipales electorales del IEM celebraron sesión de instalación para el proceso electoral 2024 para las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados de la 62 legislatura local para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2027 y de 20 integrantes de ayuntamientos de los 125 municipios del Estado para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2017. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión de fecha 28 de febrero de 2024, mediante acuerdo IMCG 46-2024, aprobó los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 con la finalidad de realizar las sesiones de cómputo de los consejos distritales y municipales en el presente proceso electoral. 7. En la sesión referida en el numeral anterior, mediante acuerdo IMCG 47-2024, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó los cuadernillos de la consulta sobre votos válidos y nulos para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos, con la finalidad de dotar a los órganos desconcentrados del IEM una herramienta que durante la sesión de cómputo facilite la interpretación del sentido del voto reservado, buscando atender siempre a la intención de la voluntad del electorado en el ejercicio de su sufragio. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Municipal Electoral Externo del Oro, mediante acuerdo número 2, designó al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla. El 15 de abril de 2024, este Consejo Municipal Electoral, en sesión ordinaria, aprobó el acuerdo número 3 por el que se aprueba la habilitación de los espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. El 2 de mayo de 2024 este Consejo Municipal Electoral en sesión ordinaria aprobó el acuerdo 7 por el que se aprueba el modelo operativo para la recepción de registro, control, resguardo de los paquetes electorales en el Consejo para el día de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 y la designación de auxiliares de recepción, traslado, generales y orientación para la implementación del procedimiento, que para dar cumplimiento al establecido en el programa de distribución contenido en el procedimiento para la entrega de boletas de documentación electoral a los consejos distritales y municipales electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2024, el 15 de mayo de 2024 este consejo recibió de la Dirección de Organización las boletas electorales. El 16 de mayo de 2024 los integrantes de este consejo municipal electoral procedieron a contar las boletas corroborando la cantidad recibida posteriormente, a agruparlas a razón del número de electores correspondientes a cada una de las casillas a instalar y por último sellar el dorso de lo que la Secretaría registró en los datos del acta correspondiente. El 2 de mayo de 2024 este Consejo Municipal Electoral
En sesión ordinaria aprobó el acuerdo número 6, denominado acuerdo por el que se adiciona o sustituye el personal de la Junta, que fue designado mediante acuerdo número 2 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral por el resguardo de la documentación electoral y a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la designación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa elegida de casilla en su caso. El 2 de junio de 2024, este Consejo Municipal Electoral celebró la sesión permanente de la jornada electoral. Al término de la jornada electoral se recibieron en la sede de este Consejo los paquetes que contienen los expedientes de casilla en el orden que fueron entregados por las personas facultadas para ello, contabilizando un total de 9 paquetes electorales, de los cuales 0 paquetes fueron recibidos con muestras de integración, sin reunir requisitos que señala el Código Electoral del Estado de México, mismos que fueron depositados en el orden numérico de las casillas de la bodega, aprobada para el efecto, entregándole al respectivo y cómputo que venía por fuera del paquete electoral a la presidencia de este Consejo. Y con ello se realizaron los primeros actos, preparación para la sesión de cómputo municipal, a fin de identificar en una primera instancia las casillas cuya votación deberá ser objeto de recuento de votos. El 4 de junio de 2024, el Consejo Municipal Electoral de Iztapa del Oro celebró reunión de trabajo en la que se abordaron, entre otros puntos, los siguientes: presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de integrantes de los ayuntamientos para su consulta por los representantes, complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representación del partido político en su caso. Presentación del informe de la Presidencia del Consejo Municipal Electoral de Iztapa del Oro sobre el análisis preliminar de la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración de las actas de casilla que no coincidieron, de aquellas que se determinaron alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los distintos segmentos de las actas en general, de aquellas en las que existe causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo. Además, se incluye un apartado sobre el inicio consistente en una diferencia igual o menor a un punto porcentual de los resultados correspondientes en los lugares primero y segundo de votación municipal. Inciso D, la presentación por parte de C. Ignacio Gutiérrez González, representante del partido Morena, su propio análisis preliminar. Inciso E, una vez que se concluyó la presentación del análisis de los informes presentados, se sometieron a consideración del Consejo Municipal el informe presentado por la presidencia del mismo. Se revisó el acuerdo aprobado por el propio Consejo Municipal, por el que se aprobó la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo de cómputo municipal, en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Se analizó y determinó el personal que participará en los grupos de trabajo para el recuento de los votos y la totalidad de representaciones partidistas en su caso de la candidatura independiente, que podrá acreditarse conforme al escenario previsto. Se determinó el número de supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales que apoyarán durante el desarrollo de los cómputos. En virtud de los citados antecedentes y considerando 1. La competencia. Este Consejo Municipal es competente para determinar las casillas cuya votación sea objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, de conformidad con lo previsto con el artículo 220, fracción 2, cuarta, 12 y 15 del Código Electoral del Estado de México, en relación con los artículos 396 y 429, numerales 1 y 2, del Reglamento de Elecciones. Fundamento: Constitución Federal, con base que la base quinta del artículo 41 establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL. Asimismo, el apartado C de la base citada en el párrafo anterior señala que las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los OPL en términos que señala la propia Constitución. El IPE, artículo 98, numeral 2, establece que los OPL son autoridad en materia electoral en los términos que establece la Constitución Federal, la referida ley y las leyes locales correspondientes. Reglamento de elecciones. El artículo 385, numeral 1, señala que al término de la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la sede del Consejo
municipal correspondiente, se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo municipal, los cuales consisten en la entrega de los paquetes y la extracción de las actas de cómputo destinadas al PREP y al presidente del Consejo. El artículo 388 establece que, con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después de llevar a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, aquí dice distrital, lo vamos a cambiar por municipal. El cual se deberá tratar al menos los asuntos siguientes. Presentación del análisis de la presidencia sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo. En este apartado viene distrital, lo vamos a cambiar por municipal. Aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por que se determinan las casillas, cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales legales. C. Aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y en su caso los puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de las actas que realizará en el Pleno del Consejo Municipal. Aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se limitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento. Aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por que se determina el listado de participantes que auxiliarán al Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Bases generales. En el numeral 303.3 sección extraordinaria se establece que concluida la presentación y análisis de los integrantes del órgano, conforme a las previsiones del caso, la Presidencia someterá a consideración del Consejo competente su informe sobre el número de casillas que serán en un principio objeto del nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades del cómputo que tendrán que implementarse en la sesión de cómputo de conformidad con lo establecido en el artículo 388 del Reglamento de Elecciones. Constitución local, que en términos del artículo 11, párrafo primero, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para elección de gobernador o gobernador, diputadas y diputados de la legislatura del Estado, de las y los integrantes de ayuntamientos, es una función que se realiza a través del INE y del OPL del Estado de México, denominado IEM. Código Electoral del Estado de México, que el artículo 146, primer párrafo, establece que el IEM es el organismo público dotado de personal jurídico y patrimonio propio autónomo en su funcionamiento independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Del mismo modo, las fracciones 1 y 6 del referido artículo señalan que las funciones de este instituto aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en el ejercicio de sus funciones le confieren la Constitución Federal, la LEGIPE, la Constitución local y la normatividad aplicable, así como llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. En términos del artículo 214, párrafo primero, fracciones 1 y 2, en cada uno de los municipios de la entidad, el IEM dará con una junta municipal y un consejo municipal electoral, que el artículo 215 señala que las juntas municipales son órganos temporales que se integran para cada proceso electoral ordinario por un vocal ejecutivo y un vocal de organización electoral, que el artículo 217 señala que los consejos municipales funcionarán durante el proceso para la elección de ayuntamientos y se integrarán por dos consejeros que será el vocal ejecutivo y el vocal de organización, quienes fungirán como presidente y secretario del consejo respectivamente, así como por 6 consejeras electorales y un representante de cada uno de los partidos políticos con registro. El artículo 131, fracción sexta, señala que son prerrogativas y derechos de las candidaturas independientes registradas designar representantes ante el IEM en los términos dispuestos por el propio código. El artículo 220, fracción 2, estipula que entre las atribuciones que tienen los consejos municipales está la de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de ayuntamientos en sus respectivos ámbitos. El artículo 343 contempla que una vez clausurada la casilla, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Municipal los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes.
contados a partir de la hora de la clausura, que el artículo 342 establece que los consejos municipales celebrarán sesión para hacer el cómputo de la elección el miércoles siguiente al de la realización de la misma. El artículo 373 establece que iniciada la sesión en ningún caso se podrá interrumpir o obstaculizar la realización de los cómputos y determina que el Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla cuando existan objeciones fundadas. Asimismo, la fracción segunda, párrafo sexto del similar establece que se considerará como objeción fundada en los siguientes casos. A. Cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla que obran en el paquete y las que estarán en poder del Consejo no coincidan o son ilegítiles. El total de las boletas extraídas de las urnas no coincida con el número total de ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugares de la votación. Todos los votos hayan sido depositados a favor del mismo partido político o coalición. B. Cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obra en poder de la presidencia del Consejo. Cuando existan alteraciones evidentes de los distintos elementos del acta que generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. Lineamientos de cómputo, prenumeral 2.3, sección extraordinaria, apartado 2, acciones inmediatas al término de la jornada. En el inciso B, estipula que se deberá aprobar por parte del Consejo Municipal un acuerdo por el que se determinen las casillas cuya votación será objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por alguna de las objeciones fundadas establecidas en el artículo 373, fracción segunda, párrafo quinto del Código Electoral del Estado de México. Motivación: de conformidad con lo establecido por el artículo 388 del Reglamento de Elecciones, el numeral 3.3, sección extraordinaria de las bases generales y el numeral 2.3, sesión extraordinaria de los lineamientos del cómputo, al término de la reunión de trabajo en el Consejo Municipal Electoral de Iztacalco, que realice el martes siguiente a la jornada electoral, se realizará una sesión extraordinaria donde, una vez concluida la presentación y los análisis de los integrantes del Consejo, conforme a las previsiones del caso, la Presidencia someterá a consideración del Pleno su informe sobre el número de casillas que será en principio objeto de un nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse en la sesión de cómputo. Por lo antes fundado y motivado, se expiden los siguientes puntos. Acuerdo. Primero, el Consejo Municipal de Iztapan del Oro aprueba el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento para votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, las cuales se detallan en el listado anexo. Aquí voy a hacer una precisión. De acuerdo a la reunión de trabajo que acabamos de tener, se determinó que vamos a verificar, aunque en este momento son susceptibles de recuento, la casilla de la sección 2185 básica, lo vamos a corroborar, 2183 contigua, no, 2183, las dos, 2183 básica y contigua, 2187 básica y 2187 extraordinaria 1. El listado vendrá anexo a este acuerdo. Además está el análisis que se va a anexar, el análisis que se realizó sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, el análisis preliminar. Y segundo, que si durante el cotejo de las actas de las casillas que inicialmente no fueran determinadas para el recuento de sus votos, de detectarse la actualización de alguna o algunas causales de recuento y el Pleno del Consejo Municipal decide su procedencia, se incorporarán al recuento dejando constancia en el acta de sesión.
que de ser necesario el recuento de votos hasta 20 paquetes, ello se realizará en el pleno del Consejo Municipal una vez concluido el cotejo de las actas. Cuarto, que si durante el cotejo de las actas se detectan otras casillas que resulten del recuento y el número total sobrepase el máximo de 20, al término del cotejo de actas se procederá a la integración de los grupos de trabajo para su recuento. Y quinto, se instruye a la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral para que informe a través de oficio al Consejo General por conducto de su presidencia, mandando copia a la DO de la aprobación del acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México de este Consejo Municipal Electoral. Así lo aprobaron. Aquí viene un espacio para, si es por unanimidad, por mayoría de votos, entonces se someterá a votación las resoluciones del Consejo Municipal Electoral de Iztapalapa, Estado de México, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2024. Pregunto a ustedes si desean hacer el uso de la palabra. Toda vez que no existe manifestación alguna, señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señor secretario, vamos a hacer una precisión. Estaba en la hoja anterior del guión, entonces, ¿tienen alguna pregunta a ustedes si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo? Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procedo a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Claro que sí, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, señora presidenta, que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado por el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, respecto a este punto, sobre el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone
de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Este acuerdo solo aplica para el caso del recuento parcial cuando son más de 20 casillas o la totalidad de las mismas según sea el caso. Para el caso de nuestro municipio contamos con 9 casillas nada más, por lo tanto no es aplicable este proyecto de acuerdo para nosotros, por lo tanto vamos a proseguir con los siguientes puntos del orden del día y no hay motivo para aprobar un acuerdo de este tipo. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Al igual que el proyecto de acuerdo del punto anterior, este tipo de acuerdo solo aplica cuando son más de 20 casillas o la totalidad de las mismas, según es el caso. En nuestro caso tenemos 9 casillas, entonces no se aprueba, no aplica para nosotros y no hay motivo para aprobar un acuerdo de este tipo. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que accederán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y la asignación de funciones. Gracias, señor secretario. Este proyecto de acuerdo sigue la misma situación que los anteriores, aplica para aquellos que tienen más de 20 casillas, totalidad de las mismas, según es el caso. Por lo tanto, este municipio, al contar con solo 9 casillas, no es necesario aprobar un acuerdo de este tipo. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Este acuerdo se aplicará en el caso de recuento parcial cuando son más de 20 casillas. En nuestro caso no aplica, por lo tanto, no es necesario la aprobación de este acuerdo. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Este acuerdo solo, gracias señor secretario, este acuerdo se aplica en el caso del recuento parcial cuando son más de 20 casillas en la totalidad de las mismas, según sea el caso. En el caso de nuestro municipio no aplica, por lo tanto no se aprueba este tipo de proyecto de acuerdo. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, solicito manifestarlo levantando la mano. No se de participaciones. Al no haber más intervenciones, señor secretario, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias,
señor secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo. Una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente tercera sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de Ixtapan del Oro, siendo las 14 horas con 50 minutos del día 4 de junio de 2024. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo.